me ha parecido de una manera muy significativa y me ha llamado mucho la atención, y esto es lo que quiero compartir hoy con todos ustedes. Y gracias de paso por estar aquí y acompañarme en esta tarde de reflexión. Y quiero empezar diciéndole que el libro de Proverbios es un libro clásico para la reflexión, para la meditación, porque es el libro clásico de la sabiduría de Dios. Y en este maravilloso libro, que está por demás decirle y recomendarle que lo lea de principio a fin, a fondo, hoy quiero compartirle específicamente el capítulo 5. En el capítulo 5 usted va a encontrar diferentes pasajes, pero todos están enfocados en un tema principal, y es el tema de el maltrato, el mal uso del sexo, o la sexualidad distorsionada, la sexualidad puesta en práctica de una manera contraproducente, de una manera en donde no se respeta la voluntad del Dios Todopoderoso, y eso causa efectos negativos y trágicos para el ser humano. Hace pocos momentos, y en esta semana atrás específicamente, está muy sonada una noticia en los noticieros, en los medios de comunicación. Nos ha devastado y nos ha sorprendido cómo la mala utilización de algo que realmente Dios lo creó para la satisfacción y la bendición del ser humano, cómo esto mismo puede ser tergiversado y cómo esto puede ser algo catastrófico para la humanidad. Bueno, déjeme le comparto lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 5. Hablando del sexo distorsionado, es nada más nada menos que una desviación de la norma santa y pura de Dios. Pero sabe, hoy en estos tiempos ya muy pocos respetan y valoran la virginidad, la pureza sexual, la castidad. Son palabras que van desapareciendo de nuestro diario vivir. Es más, ahora hay una ola más bien de promoción para un libertinaje sexual, con estas campañas y estas promociones de la libertad en el escoger su propia sexualidad. Trae como un dominó, como un efecto dominó, toda la desastre en la sociedad. Y recordémonos que esto no es nada de estos tiempos modernos, sino que esto venimos arrastrando desde muchos años atrás. Y por eso hoy quiero tocarle este tema que se llama la lujuria, en donde se nos muestra en su concepto más original que es justamente un deseo desordenado, un apetito desesperado y desbordado de sexo. Es una sexualidad mal llevada. Y en el libro de Proverbios encontramos específicamente en el versículo 10, donde al final van a haber consecuencias, y nos dice que ninguno se llene con el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Hablando de que podemos trabajar, podemos tener una vida muy productiva y tener grandes logros, grandes éxitos, pero sabe, una mala vida sexualmente hablando, desordenadamente sexual, podría llevarnos a lo que nos empieza a decir el versículo 10, que por ejemplo terminamos siendo destruidos por una mala utilización y una mala conducta sexual. Y esto nos dice el versículo 10, que el resultado de una mala conducta sexual, de una vida de placeres y de apetitos sexuales, una vida de lujuria, que es la palabra que encierra todo esto, nos puede terminar o nos puede llevar a terminar con que un extraño se goce y se llene de lo nuestro, con lo que tanto nos esforzamos para acumular, trabajar. Otro podría disfrutarlo de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. El versículo 11 sigue diciendo: acabarás por lamentarte, por cuanto tu cuerpo se va consumiendo poco a poco. Es decir, nos vamos envejeciendo
Y después tú dirás: ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, no atendí a los que me instruían, y poco a poco llego al colmo de la desgracia ante la comunidad entera. Estas son las palabras de una persona que, aunque hizo bien muchas cosas, descuidó su vida sexual, vivió promiscuamente, violó los códigos de pureza sexualmente hablando, vivió un desorden, dándole rienda suelta a sus deseos carnales, a su apetito material, corporal, viviendo en lujuria, viviendo en esas pasiones bajas y desordenadas. Nos llevará a tener un término, un final, como el que nos está narrando el libro de la sabiduría, el libro que no se equivoca, el libro que nos da el camino, el libro que nos da la respuesta, la senda, el libro que nos lleva a la vida eterna. Y no se equivoca. Déjeme recalcarle que está estipulado y establecido que el cielo y la tierra podrán pasar, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Y aquí hay una gran y poderosa verdad. Y hoy yo le invito para que usted, poniendo su mano en su corazón, analicemos detenidamente cómo estamos llevando nuestra vida interior. Porque la sexualidad realmente se va maquinando en lo interior, se va maquinando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sabe, cuando en el interior está lleno de maldad, lleno de lujuria, lleno de lascivia, lleno de malos pensamientos, lleno de un desorden pasional, ¿usted qué cree que va a salir como resultado de eso? Ahora tenemos resultados catastróficos. Personas siendo abusadas, ultrajadas, violadas sexualmente. Personas que están aún transitando por las vías públicas y son manoseadas, son abusadas. Todo bajo el mismo nombre, bajo el mismo título. Una pésima orientación sexual, una pésima conducta sexual, un rechazo totalmente a lo estipulado por Dios. Y si usted ve los grandes problemas de nuestra sociedad, están ahí en el corazón de la sexualidad. El aborto no es nada más, nada menos que el sexo desbordado, desmedido, desprotegido y desmedido y deshonrado, lógicamente, que provoca ¿qué? Que una señorita o una mujer quede en estado de embarazo después de una relación, muchas de las veces informal, muchas de las veces una relación pecaminosa, y da como consecuencia el pecado. Posteriormente, esta señorita o esta parejita, desesperados por la travesura que acaban de cometer, entonces el camino más fácil es el aborto, para lo cual ahora nuestras pobres autoridades entonces tienen que sucumbir hasta esta presión y acceder para justificar con leyes humanas lo que es un pecado, algo que va en contra de las leyes divinas. Personas que quieren presionar y cambiar la mentalidad de la sociedad y aún de los estatutos y las normas estipuladas, para hacernos pensar ahora que cada uno puede escoger lo que quiere ser. Y esto se va desordenando y se va acrecentando, y todo por una pésima comprensión, aceptación y obediencia en el término sexual estipulado por la palabra de Dios. Qué lindo saber que la palabra de Dios nos da respuesta a todos, incluyendo este tema. Yo sé que muchas veces la iglesia no ha sido muy fluyente, no hemos sido muy claros y muy explícitos al hablar de la sexualidad al interior de las congregaciones. Por años se sabe que el tema de la sexualidad ha sido un tema escondido, un tema tabú, un tema de vergüenza. Aún los padres en casa tienen temor hasta el día de hoy de hablar abiertamente y con propiedad del sexo con sus propios hijos, y por lo cual el enemigo ha sacado ventaja y nos ha distorsionado todo lo que los padres no hablamos en casa,
Todo lo que los ministros no hablamos en el templo, el diablo y la sociedad hablará por nosotros, pero distorsionadamente, que es el punto en el que estamos acá. Si sabe, Dios ha instaurado la sexualidad y Dios ha puesto las relaciones sexuales para un gozo, un deleite de la pareja, del matrimonio. Pero sacarle de este contexto viene a ser una desobediencia y una deshonra para lo que Dios ha estipulado. ¿Sabe? Dios quiere que seamos personas sexuales, pero de una manera pura, de una manera honesta y de una manera ordenada. Para todo tenemos que seguir las instrucciones bíblicas, aún para el sexo y la vida sexual. Cada vez que nos vamos en contra de la palabra, estaremos fallando, el tema que usted le quiera poner el nombre. Pero es parte de nuestra vida y de nuestro compromiso hablar de la sexualidad también ahora con ustedes. Porque el caso más reciente que ha sacudido a esta nación y al mundo es lo que ha pasado en una base militar. Todos tenemos el concepto que un establecimiento militar es donde se pone en alto los mayores y mejores valores y principios, donde se establece la lealtad, la justicia, donde se establecen normas como disciplinas, propósitos, y es algo totalmente contrario que se dé lo que está dándose justamente ahora. Hay un soldado, en este caso es una mujer soldado, que se presume ha muerto ya. Pero ¿por qué le llevó a esta joven a la muerte? Porque alguien mal utilizó su sexualidad. Se está dando la información previa de que esta muchacha, al interior de este establecimiento de rectitud, de disciplina y de principios, ha sido víctima de un acoso sexual. ¿Se da cuenta que el pecado no respeta ninguna clase social, no respeta ninguna institución, por más buen nombre que sea? Aún en las mejores familias ha entrado el pecado. Pero es tiempo para nosotros, mis queridos amigos, de reflexionar. Estoy más que seguro que nadie quería matar a esa mujer, pero sabe, la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora tenemos a una persona sospechosa y que ya está tras las rejas, y es una persona cómplice, es decir, que ayudó a tapar el pecado sexual de otro. Queridos hermanos, esto no es nada nuevo. Me hacía reflexionar que justamente en las historias bíblicas tenemos exactamente un evento parecido, en donde un hombre conforme al corazón de Dios, con principios bíblicos, un soldado por excelencia, el famoso David, el rey de Israel, pero que también era caracterizado por ser un guerrero, un soldado. Pero sabe, la Biblia narra que cuando en el tiempo que los reyes debían estar en la guerra, en el combate, en la lucha, este rey llamado David se quedó en su casa. Y al quedarse en su casa, violando los principios, los estatutos normales, dio cabida, dio lugar al pecado. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, nadie le queremos fallar a Dios. Y yo entiendo de que nadie queremos irnos en contra de las normas de Dios. Pero sabe, en nuestro interior hay una carne hambrienta y sedienta por pasiones desordenadas, pero que usted y yo, bajo la poderosa mano de Dios, necesitamos ser ministrados. No podemos nosotros pretender manejar este tema por nosotros mismos, porque si no, estaremos entonces en ese famoso closet del que muchos hemos escuchado, que en cierta ocasión entonces la persona dice, salió del closet. No es nada más que determinar y decir, en otras palabras, que tenía una sexualidad de una manera que estaba llevando su vida de una manera vergonzosa y no podía hacerlo público, estaba en un closet. Pero cuando, alimentado por las voces de la sociedad y de este mundo pagano, entonces se siente con el apoyo y con la libertad ahora de expresarse y de rebelarse en contra de los principios más puros y más nobles, que es la misma sexualidad. Queridos amigos,
indiscutiblemente la palabra de Dios tiene una sola respuesta. No quisiste escuchar a tus maestros, no quisiste entender a los que te instruían, poco a poco llega la desgracia. Dice también la bendita palabra del Señor: ¿por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre. No pierde de vista ninguno de sus pasos. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Su propio pecado lo sujeta como un lazo. Su indisciplina lo llevará a la muerte. Yo creo que no está difícil de entender el mensaje de la Escritura. En este libro de Proverbios encontramos las palabras más perfectas y adecuadas para que usted y yo podamos guiar nuestra vida sexual de una manera bíblica, una manera espiritual, la que Dios nos invita a vivir, una vida limpia, pura, agradable, santa, perfecta. ¿Para qué? Para que, dice la palabra, para que podamos levantar nuestra mano como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Sabe? En esta vida estamos aquí para disfrutarla, cierto es. En esta vida estamos aquí para gozarla y pasarla bien, es cierto. Pero no podemos hacerlo de una manera desmedida, descontrolada, porque vamos a caer, si hablamos en el plano sexual, vamos a caer en la lujuria, que es el desborde, la desmedida, el no tener un lineamiento, el no tener límites. Queridos hermanos, nos lleva a un libertinaje, a un desorden, y eso no le agrada a Dios. Más dice la palabra de Dios que si nosotros podemos sujetarnos a nosotros mismos, si nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos, si nosotros podemos corregirnos a nosotros mismos, entonces no habrá nadie, no habrá falta de que nadie nos discipline y nos corrija. Esto me hace pensar en algunas palabras que he escuchado anteriormente, donde dicen que el peor enemigo no es el que está afuera, sino que somos nosotros mismos. ¿Sabe? El violador está dentro, no está afuera. Se sabe incluso por estadísticas sociales que cuando una persona es violada, muchas de las veces, la mayoría de ocasiones, el mayor porcentaje, el violador, el que perpetúa este acto vergonzoso, no está afuera, sino que muchas veces es el que está dentro, el que está con nosotros, el que está al interior. Verdaderamente, si nosotros no nos revisamos en nuestro interior, ese hombre malo, esa maldad, esa oscuridad, podría encarnarse y dar a luz el pecado y la muerte. Es interesante poder pensar en este ejemplo bíblico que le daba del rey David. Este hombre fracasó en su gobierno, fracasó en su ministerio, fracasó en todas las áreas de su vida, sencillamente porque se desordenó sexualmente. Y no es que este hombre estaba en una caverna y estaba limitado sexualmente. Era un hombre que tenía capacidad de tener mujeres. Pero justamente el pecado y la maldad le llevó a poner sus ojos en una mujer que no debía fijarse. Queridos hermanos, queridos amigos, porque así es el pecado. Mire, no es solamente un problema para el soltero, que el que no tiene su esposa, su mujer, y está buscando a una pareja para
enrolarse sexualmente. No es solo un problema de los solteros, también es el mismo conflicto y el mismo desafío para los que estamos casados. El pecado no solamente lo ronda al casado, también está con el soltero. La tentación está para todos, tanto hombres como mujeres. Pero ¿qué vamos a hacer con esa tentación sexual? Los grandes hombres, los grandes personajes, aún de la palabra de Dios, muchos de ellos fracasaron en el tema sexual. Y no hace falta estudiar la Biblia a profundidad, porque con una pasada ligera vamos encontrando testimonio tras testimonio de cuánta cantidad de hombres, de cuánta cantidad de grandes personajes seducieron y cayeron ante la tentación sexual. Ciertamente, hermanos y amigos, es un gigante muy poderoso, pero necesitamos tomar ánimo para poder rendir esa sexualidad delante de Dios, y que con el poder y la ayuda de Dios, usted y yo podamos ser personas de pureza sexual, que podamos ser personas honestas, que podamos poder verle a los ojos a nuestra esposa y decirle: te amo y tú eres la única mujer en quien yo he puesto mi corazón. Que podamos poder con honestidad verle los ojos a nuestros hijos y decir: hijos, yo he sido un papá prudente, he sabido guardar mi sexualidad, he sido honesto, puro, transparente. Queridos hermanos, esa realmente es la llamada que nos hace la palabra. Todos vamos a tener tentaciones y todos podríamos caer en las redes del pecado sexual, pero sabe, necesitamos ser los otros, necesitamos marcar una diferencia. Todo el mundo se enrola, todo el mundo fornica, todo el mundo quiere practicar adulterio, todo el mundo quiere desordenarse sexualmente, todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad que se le presenta en la vida, porque el mundo a la tentación sexual lo llama una oportunidad. Y si hay una señorita por ahí caminando y le hace un guiñado de ojo, el amigo le dice: oye, no seas tonto, aprovecha, te está sonriendo, te está dando oportunidad. Pero sabe, querido amigo, no es ninguna oportunidad. No hay que aprovechar esa, más bien hay que repelerlo, hay que reprenderlo, hay que ponerse como un verdadero varón y hay que mantener su principio, hay que mantener su moral. Aunque el mundo apruebe todas las cochinadas y las basuras que hoy estamos viendo, usted y yo necesitamos pararnos firmes como hombres, como mujeres, honestos, puros, y de esa manera seguir instruyendo a nuestros propios hijos, porque la sociedad y el mundo quieren hacernos tambalear y quieren hacernos que cambiemos nuestros principios y quieren cambiar aún lo constituido por Dios, cumpliéndose tristemente así las palabras bíblicas que dicen que en los últimos días la gente a lo bueno, como mantenerse puro sexualmente, lo llamará malo, y a lo malo, como hoy estamos viendo, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el aborto, hoy a eso se lo quiere poner como lo bueno de la sociedad. Pero estamos aquí para mencionar la poderosa palabra de Dios que dice que no, que necesitamos ser maridos de una sola mujer, que necesitamos escuchar, como nos decía el libro de Proverbios, escuchar el consejo, escuchar la voz, en especial de la sabiduría, que nos dice: hijo mío, pozo y agua son tuyos y de nadie más, no los compartas con extraño. Bendita sea tu propia fuente, goza con la compañera de tu juventud, con ella nada más, dedicada y amorosa, que nunca te falten sus caricias, que siempre te envuelva con su amor.
¿Por qué te has de enredar con la mujer extraña teniendo tu propia mujer? Queridos hermanos, hoy es el tiempo de reflexionar y decir: yo tengo mi esposa, tengo mi hogar, tengo mi familia, tengo estos principios, tengo estas normas, tengo esta educación, tengo estos valores, tengo esta vida espiritual. ¿Por qué la voy a despreciar? ¿Por qué la voy a tirar a la basura? ¿Por qué no lo voy a hacer? Sino que más bien afirmaré todo lo que Dios ya ha sembrado en mi vida. Mis queridos amigos, esta es la reflexión para nosotros en este día. Espero que le sirva, que le ayude y que pueda ayudarnos a tener una familia y una vida sin lujuria, sino más bien honrosa delante de Dios, y que nuestra sexualidad nos lleve a la victoria. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ha sido un gusto y con mucho cariño. Gracias por estar en Reflexiones, un camino a la verdad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.